¿Qué tal, mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos estudiando un poquito acerca de los fundamentos que la iglesia debe tener bien en cuenta para asegurar su identidad, para pues encargarse de su crecimiento en la palabra de Dios, todo lo que la iglesia considere importante, todo lo que la iglesia considere prioritario, tiene que ver con lo que estamos estudiando en esta serie de reflexiones. El propósito y el motivo de haber tomado este tema durante este mes es que pues la iglesia donde tengo el gusto de pastorear y el gran honor de tener a mi cargo la predicación, pues está cumpliendo 35 años y ha sido pues desde hace 10 años que tengo el privilegio de ocupar el púlpito en esta iglesia, que pues hemos destinado el mes de septiembre para hablar pues de lo que Dios establece para su pueblo, para su iglesia, en el deseo de ser pues el pueblo que sabe alabar al Señor, que se somete al Señor, que vive en santidad y que cumple con lo que el Señor espera de su iglesia. Esperamos que cada lugar donde haya creyentes en Cristo Jesús sea también un lugar donde la doctrina sea importante. Y por eso estos fundamentos, estas doctrinas fundamentales, pues las estamos considerando durante este mes. Hemos partido del hecho de que nuestro Dios establece que la doctrina es un asunto importante de su iglesia. Allá en Hechos capítulo 2, versículo 42, se nos dice que los creyentes desde el principio, desde que los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio, perseveraban, es decir, permanecían y avanzaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Así es que nosotros creemos que esta forma de decir las cosas no establece un orden aleatorio, sino que la doctrina va por delante. Cuando la doctrina es bien cuidada, cuando la iglesia tiene una doctrina sana, entonces su comunión tiene sentido porque ésta descansa en Cristo y no en cualquier otro asunto superfluo o vano. Entonces los ritos tienen sentido porque no son pues repeticiones sin sentido, sino que son en verdad referentes para la fe, y la devoción es una devoción que tiene que ver con la vida entera. Entonces la doctrina es importante porque le da forma, sentido y dirección a todo lo demás. Partiendo de allí, una doctrina importante que vamos a tratar en los siguientes minutos es la doctrina del pacto. La doctrina del pacto es una doctrina muy importante, al menos como la concebimos en nuestra iglesia, que es una iglesia del orden presbiteriano y por lo tanto es heredera de la doctrina reformada. La doctrina del pacto es central aquí. Nosotros entendemos que la doctrina del pacto es parte de lo que comprende la teología reformada. Sí, la teología reformada son pues los lentes a través de los cuales leemos la Biblia, son el esquema de análisis por el cual nosotros filtramos la Biblia, no que lo hayamos nosotros creado, sino que entendemos que esta es la forma coherente en la cual nosotros vamos a interpretar toda la escritura, donde otros a veces sacan un texto de aquí y otro de allá y a veces terminan con ideas un tanto contradictorias. Nosotros queremos ver que todo en la Biblia cuadra porque pues todo parte de que Dios ha revelado esta palabra que es infalible, que es inerrante y que en ella se da a conocer a nosotros de una manera pues clara. Y entonces no hay contradicción, no hay ambigüedades, sino que Dios nos lleva hacia un mismo punto. De allí que la teología reformada ha demostrado ser un sistema de entendimiento bastante coherente, que le da su lugar al señorío de Cristo, que le da su lugar a la infalibilidad de las escrituras, que le da su lugar a la salvación por fe y a tantas otras doctrinas que, insisto, lejos de ser contradictorias, convergen en un mismo punto. Esa es la idea de la teología reformada, que todo tenga cohesión, que todo tenga pues esta idea de que encaja perfectamente. Ahora, la teología reformada se basa en dos ideas importantes. La primera es el señorío de nuestro Señor Jesucristo y la segunda es la relación de pacto que tenemos con Dios. Y esto es importante decirlo pues para hablar de la doctrina del pacto. Cuando hablamos de la doctrina del pacto estamos hablando de la religión cristiana. Esa palabra es importante, no sé qué venga a su mente cuando nosotros escuchamos esa palabra, religión. Muchos piensan solo en rituales, piensan solo en una iglesia
ya arcaica, una iglesia pues fuera de contexto para nuestra época. Muchos piensan también en charlatanes y personas que se aprovechan de la fe de las personas. Pero religión en sí no es una mala palabra, no es un asunto que tenga que ver con lo que hemos llegado a pensar como algo malo. La religión básicamente tiene que ver con la forma en la cual nos relacionamos con Dios. De hecho, la raíz de la palabra religión es esa relación. Eh, por eso aquellos que dicen que Jesús no es religión, sino que Jesús es relación, están a lo mejor sin saber que están cometiendo una redundancia, están cayendo en una redundancia, porque religión es precisamente eso, relación. Eh, la religión cristiana es el entendimiento que tenemos a través de las escrituras de que nos podemos relacionar con Dios por medio de Jesucristo y solo por medio de Jesucristo. No hay otro mediador, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, la religión cristiana es este mensaje de buenas relaciones con Dios por medio de Jesucristo, nuestro mediador. Eso es básicamente el meollo de la religión cristiana. Y esta relación se da en el contexto de un pacto. El pacto es la forma en la cual Dios se relaciona con nosotros. Uno de los momentos cruciales del Antiguo Testamento está allá en Éxodo capítulo 2, Éxodo 24, perdón, versículos del 7 al 8, donde Dios, en un encuentro muy muy cercano con la nación de Israel, junto al monte Sinaí, les da a conocer el pacto a través de Moisés. Dice este pasaje que tomó Moisés el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Así es que aquí vemos algo interesante. Vemos que el pacto es estipulado en forma de un libro, una especie de contrato legal, un acto muy solemne. Dios le da a conocer a su pueblo su pacto en palabras, y palabras escritas en piedra, ¿no? Y entonces Moisés dice además, el versículo siguiente, que tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. Ese día hubo animales sacrificados y la sangre de estos animales fue llamada la sangre del pacto. Estamos viendo aquí una solemnización del pacto, algo muy parecido a lo que nosotros hacemos en nuestros días cuando firmamos un contrato, que estampamos una firma, que llevamos el documento ante un notario. Bueno, aquel día no hubo notarios y no hubo firmas, pero sí hubo un libro sagrado, que es el libro del pacto, y hubo una sangre que sellaba el pacto solemnemente. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ese es el momento en el cual la nación de Israel ha entrado en pacto con Dios. Previamente a ello, pues Dios lo anticipó con Abraham y también lo habrá dicho con Jacob, y posteriormente lo ratificará con David. Pero como una nación, así como un pueblo, este es el momento en el cual Dios habló con su pueblo y estableció el pacto. De allí todo nuestro entendimiento pues tiene que ser profundizado y ampliado para que entendamos cómo es que esto nos afecta incluso a nosotros como iglesia del Nuevo Testamento. Ok, ahora lo que hay que establecer es que vivir dentro del pacto es siempre mejor. Hay gente que no vive en relación de pacto, hay gente que no tiene esta comunión con Dios, y aunque a lo mejor disfruta de estas bendiciones generales de Dios, estas bendiciones que caen dentro de la gracia común de Dios, pues simplemente no hay salvación, no hay bendición especial o particular, porque estas están reservadas para los miembros del pacto. Así es que vivir dentro del pacto es mejor. Si bien Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos, la comunión íntima del Señor es con el pueblo de su pacto. Ahora, cuando hablamos de pacto, hablamos sí de un acuerdo, de una alianza, pero no en los términos en que nosotros los seres humanos hablamos de pactos. Tú sabes, a lo mejor has visto por las noticias que recientemente nuestro país entró en una nueva modalidad, o en una ratificación de un pacto, un tratado entre Estados Unidos, Canadá y México. Llevaba tiempo
debatiéndose las medidas de este tratado, discutiéndose en mesas de trabajo sobre las disposiciones de este tratado. Y es que obviamente en este tratado cada mandatario y cada país buscaba pues su mayor beneficio. Este es un acuerdo tratado del tipo ganar-ganar, donde cada quien, por así decirlo, trata de llevar la mayor cantidad de agua para su molino, donde cada quien trata de sacar el mayor provecho. Bueno, eso se vale cuando hablamos de nuestros países. Eso se espera de un presidente que trate de sacar el mejor provecho para su pueblo. Pero no es esta la forma en la cual nosotros hablamos del pacto con Dios. En el pacto con Dios no hablamos de un acuerdo entre iguales o no hablamos de un acuerdo ganar-ganar. No es que estamos hablando de una especie de trueque donde Dios nos da algo a cambio de que nosotros le demos algo. No es que nos beneficiamos mutuamente las partes. De hecho, este pacto es algo que decimos mucho en nuestra iglesia, ¿no? Este pacto hace una distinción entre Dios por un lado y nosotros como beneficiarios del pacto, Dios siendo el benefactor y nosotros los beneficiarios. Las palabras se parecen mucho, pero en realidad hacen una gran distinción. El benefactor es el que da, el que provee, el que ofrece. El beneficiario es el que recibe, el que disfruta gran parte de los beneficios porque, pues, aunque no tiene nada que ofrecer, tiene mucho que recibir. Esta es la relación que nosotros guardamos con Dios por medio del pacto. Cuando la Biblia habla del pacto que el pueblo de Dios tiene con su Señor, habla en estos términos, en términos de benefactor, beneficiarios. A mí me parece que esta distinción es muy, muy importante porque de aquí partimos para hablar de la gran diferencia que hay entre el cristianismo con todas las demás religiones que podemos conocer en esta tierra. La distinción benefactor-beneficiario. La idea es, Él no nos necesitaba, Dios nos sale ganando en esta relación. No hay algo que nosotros poseamos que pues se convierte en algo que Él disfrute o que Él reciba o que lo haga Él tener mayor gloria, mayor honra. Él no es el que está sacando provecho de esta relación, sino nosotros. Nosotros somos afortunados. Es un honor ser pueblo del pacto. Para entenderlo un poco más, ¿tú has visto estas imágenes en alguna ocasión? Son muy propias de nuestro país. Especialmente cuando se acerca el 12 de diciembre, es muy común ver por las calles de nuestro país, por las carreteras de nuestro país, gente pues corriendo largos tramos, aguantando frío, aguantando hambre, cargando sus reliquias, cargando sus imágenes, en una muestra de fervor y de fe. Pues bien, el problema con esto es que si tú miras bien esta forma de expresar la religión, sabes quién es el beneficiario. Y podríamos decir, bueno, estas personas están buscando una dádiva, una bendición de parte de su Dios al cual adoran, o su diosa en este caso, sí, pero si tienen que dar algo, si tienen que soportar algo a cambio de, si tienen que ofrecer una veladora, una manda, una construcción de un lugar, un santuario, eh, quizá estamos hablando de una religión problemática. Porque dime tú, ¿qué religión es aquella donde el Dios que se adora depende de nosotros para ser cargado, depende de nosotros para tener pues sus necesidades cubiertas? No da mucha, no causa mucha admiración un Dios así, un Dios que depende del ser humano, un Dios que finalmente termina siendo beneficiario del ser humano, no parece tan grande. Y por eso estamos hablando de esta distinción, porque me parece muy importante, fundamental cuando hablamos de iglesia, porque no solo hay que hablar de los errores que cometen de aquel lado los que pues tienen una falsa religión, sino de los errores que cometemos también de este lado como iglesia. Cuando alguien pretende que puede ofrecerle algo a Dios a cambio de su misericordia, cuando alguien pretende que puede
transaccionar con Dios a cambio de su favor, no ha entendido de qué se trata el pacto con Dios. Y mucha gente lo hace cuando está enferma, cuando está necesitada, se pone a hacer una especie como de trueque con Dios, ¿no? Si tú me sanas, Dios, yo te prometo que te doy esto. Si tú me ayudas en este negocio, yo te ofrezco esto a cambio. Hay gente que le ha ofrecido a Dios congregarse por todo un año a cambio de un milagro. Hay gente que le ofrece a Dios su diezmo a cambio de una bendición. Y no es la forma correcta de ver estas cosas, porque Dios de ninguna manera será nuestro beneficiario. Él es siempre nuestro benefactor. Puedes leer el Salmo 50, te invito a que lo hagas, y es un claro ejemplo de Dios dejándole a su pueblo bien sabido de que en esta relación Él no nos necesita, sino que nosotros lo necesitamos a Él. Entonces, cuando hablamos de pacto, hablamos de eso. Ahora bien, en Deuteronomio 7 del 6 al 9 se nos dice algo más acerca pues de esta relación de pacto. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Esto le dice Dios a su pueblo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Este es Dios diciéndole a su pueblo, mira, yo te escogí, yo te llamé, tú eres mi pueblo. Pero ahora continúa diciendo el versículo 7, no por ser nosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. O sea, no eran la gran cosa, no es porque fueran un pueblo con mucho potencial, no ha sido por eso. Pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Wow, esto es Dios dándole duro a cualquier intento de alarde del pueblo de Israel. Dios le está diciendo, mira, aclaremos de una buena vez que yo no te escogí porque representaras una ganancia para mí o un beneficio para mí. No eras en realidad la gran cosa. Había pueblos mejores, y vaya que los había. Los egipcios, los babilonios, los persas, cualquier otro pueblo que sabemos que fue una gran potencia, pudo haber representado pues un mayor beneficio si Dios tratara de beneficiarse de los seres humanos, pero Dios no está para ser beneficiario, sino benefactor. Entonces Dios le deja esto en claro a Israel. Vosotros erais insignificantes. Versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, le dice Dios a su pueblo, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Este es Dios diciendo, ¿sabes qué? En esta relación yo soy tu Dios, yo soy el benefactor y yo elijo. Y yo elijo a quien quiera. Y elijo por gracia, no porque necesite un pueblo. Y elijo para misericordia. Esa es la clase de Dios del cual hablamos cuando nos referimos al pacto. Un Dios que elige a quien Él quiere. Pudo elegir al faraón, pero eligió a Abraham. Pudo elegir a un pueblo grande, pero eligió a un pueblo insignificante. Este es Dios, un Dios que elige. Ahora, algo más podemos decir del pacto. Levítico 18, del 1 al 5, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Este Dios diciéndoles, miren, los egipcios tenían su forma de vivir, los cananitas, que es a donde ustedes se dirigen, tienen su forma de vivir, pero ustedes no van a vivir ni como los egipcios ni como los cananitas. Es decir, no es su estilo de vida, no son sus normas de vida las que van ustedes a guardar. Versículo 4, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Lo que está diciendo Dios es, vas a aprender a someterte a mi palabra, vas a tener que aprender a vivir como yo mando. Yo te rescato, yo te salvo, yo te escogí siendo tú nadie, para que tú vivas conforme a mi voluntad.
Este es el Señor del pacto. Por eso decíamos al principio de este video que los temas centrales de la Biblia son pacto, pero también señorío. No es un pacto entre iguales, no es un pacto entre cuatotes o un pacto entre camaradas. Es un pacto entre un Dios soberano, altísimo, y un pueblo que sin este Dios no es nadie ni nada. Y por lo cual entrar en comunión con Dios a través de este pacto es un alto honor. Así es que Dios dice, vas a vivir conforme a mis ordenanzas. Y mira que al final del versículo 4 y del versículo 5 de aquí de Levítico 18 dice, yo Jehová. Me llama la atención esta forma de hablar de Dios porque me recuerda cómo nosotros tendemos a desafiar la autoridad. No sé si lo has notado, pero nosotros somos muy dados a desafiar a la autoridad. Y muchas veces cuando alguien nos da un mandamiento, cuando alguien nos dice, oye, no hagas eso, no hagas aquello, nuestra tendencia desde niños es decir cosas como, ¿quién dice? ¿Y por qué? ¿Tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer? Somos muy desafiantes a la autoridad. Y si en algún momento el hombre preguntara en este punto de la revelación, ¿quién dice? ¿No? Cuando Dios dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Si el hombre saliera con, ¿quién dice? Dios responde, yo Jehová, vuestro Dios. Es decir, esta forma de hablar de nuestro Dios al final de sus mandamientos cuando dice, yo Jehová, vuestro Dios, es como dejando en claro, mira, no estoy hablando como si fuera un igual a ti. Está hablando tu Dios. ¿Quién dice? Lo dice Dios. Así es que más vale que te sometas. En esta relación del pacto, entonces, Dios no solo es el que escoge, sino que es el que decreta. Yo decreto, dice Dios. Y el resumen de estos decretos está en Éxodo 20, los 10 mandamientos, pero hay que leer toda la ley para darnos cuenta de cómo Dios decreta leyes de santidad para toda la vida de su pueblo, para sus cosechas, para su ropa, para sus relaciones. Vaya, hasta para ir al baño hay normas de parte de Dios, porque Dios demanda que toda la vida le sea sometida a Él, ya que Él compra a su pueblo, ya que Él redime a su pueblo, Él está en toda libertad de ordenar lo que Él desee. Y nosotros llamados a someternos, porque estamos hablando de el gran Dios que ya demostró cuán misericordioso está dispuesto a ser con su pueblo. Algo más que hay que decir es que el Señor está demandando aquí a total sometimiento, ordenanzas y estatutos que deben ser puestas en primer lugar. Y estas ordenanzas, insisto, están resumidas en los 10 mandamientos. Pensemos un poquito en eso. ¿Qué tan fácil va a ser para Israel y para nosotros guardar el pacto? ¿Qué tan fácil va a ser? ¿Quién de nosotros podría decir, bueno, está bien, 10 mandamientos me parece sensato, así es que a partir de mañana voy a vivir conforme a los 10 mandamientos y los voy a guardar perfectamente? ¿Quién podría decir eso? ¿Quién podría decir que tan solo por un día de su vida va a cumplir los 10 mandamientos? O hagámoslo más sencillo, ¿quién puede por la próxima hora, solo 60 minutos, guardar perfectamente los 10 mandamientos? No es mucho pedir, 60 minutos de obediencia. Mira, la verdad es que si conocemos nuestra condición y entendemos la gravedad del pecado, sabemos que no podemos guardar los 10 mandamientos a la perfección ni por un minuto. Y he aquí que guardar el pacto es algo difícil. Memorizarlo es algo fácil. Yo memoricé los 10 mandamientos a la edad de 5 años, si no me equivoco. Así es que memorizarlos es fácil, pero guardarlos es otra cosa. Moisés lo sabía. Moisés le dice una vez a Dios, allá en Éxodo 34, mira, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. La cerviz es esta parte de acá atrás de la nuca. Y cuando dice Moisés que es un pueblo de dura cerviz, habla de un pueblo que no se quería someter, no quería doblarse delante de Dios, permanecía altivo y rígido, desafiaba la autoridad de Dios. Más de una vez vemos en la Biblia momentos en que el pueblo de Dios se le revela al Señor, está dispuesto a ir en contra de su voluntad. Son un pueblo de verdad duro de servicio. Y entonces Moisés le pide a Dios, mira, por favor acompáñame y acompáñanos, porque este pueblo es muy terco.
y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Y la respuesta de Dios ante esta petición es: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Es decir, es como si Dios dijera: yo lo resuelvo, Moisés, yo lo resolveré. Sí, es un pueblo duro de servicio, el Señor también lo dirá más de una vez. El Señor les va a reprender más de una vez a lo largo de toda la Biblia por ser un pueblo desobediente, terco y testarudo. Pero Dios está dispuesto a resolver la iniquidad de su pueblo. Mira, no sé si has leído alguna vez el libro de Éxodo completo. Te animo a que lo hagas porque en todo este libro vemos un desarrollo en cuanto a los temas. La primera parte de Éxodo nos habla de la liberación del pueblo de Dios. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios decide liberar a su pueblo, y es toda esta fantástica historia de las plagas y el mar abriéndose y los carros del faraón siendo destruidos por el poder de Dios. Es la liberación de su pueblo, es el gran acto redentor del Antiguo Testamento. Pero una vez que nos da la narración de la liberación del pueblo, a continuación lo que viene es la celebración del pacto, ¿sí? Dios diciéndole a su pueblo: mira, así y asá vas a vivir. Estas son las leyes, esos son los estatutos, y así es como quiero que te conduzcas. La celebración del pacto. Y Éxodo 20 es un elemento importante de esta estipulación del pacto, porque ahí tenemos los 10 mandamientos, ¿ok? Ahora bien, si tú lees completo el libro de Éxodo, te das cuenta que después de que Dios da sus leyes, que establece sus estatutos, sus mandamientos, lo siguiente, y con eso va a cerrar el libro de Éxodo, es con la construcción del tabernáculo. Después de que Dios les dice un montón de leyes, normas y estatutos, Dios les dice: ahora construyanme un tabernáculo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, veamos otra vez los temas. Cuando Dios les da a conocer su pacto, les está diciendo: miren, no quiero que hagan esto, ni esto, ni esto, ni aquello. Los 10 mandamientos son de hecho una lista de lo que Dios no quiere que hagamos. No hagas esto, no hagas esto, no vivas así, no te comportes así. No, 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 no. Y después casi como que pudiésemos imaginar a Dios diciendo: pero yo sé que lo harás. Yo sé que cometerás adulterio. Yo sé que levantarás falso testimonio. Yo sé que matarás a tu prójimo. Yo sé que robarás. Yo sé que tendrás dioses ajenos. Entonces vamos a resolverlo. ¿Te das cuenta? Es como si Dios anticipara que su pueblo, que tiene una ley perfecta, desgraciadamente tiene un corazón imperfecto y va a quebrantar su ley. Y entonces Dios ordena la construcción del tabernáculo para resolver este problema. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo no es un lugar de culto, no es un lugar donde la gente se reúne para escuchar una predicación, ni hay bancas allí para que los congregantes se sienten. No es un templo como nosotros ahora tenemos nuestros templos de reunión. El tabernáculo es básicamente un lugar de sacrificios. Todo el tiempo está corriendo la sangre de los sacrificios. Los sacerdotes son básicamente carniceros, son expertos en destazar, desollar animales, hacer correr la sangre y ofrecer sacrificios. Todo el tiempo hay sacrificios en el tabernáculo. Y la razón por la que hay sacrificios es porque pues el tabernáculo es un lugar de intercesión, de mediación. Los sacerdotes cumplen con esa función de interceder por el pueblo pecador delante de Dios. El sacerdote mismo tiene que pedir perdón por sus propios pecados, y lo que hacen una y otra vez es derramarse la sangre de los sacrificios. Esta sangre, por supuesto, apunta hacia el sacrificio perfecto que será realizado por Cristo. ¿Por qué sangre? Pues porque la paga del pecado es la muerte, porque el alma que pecare esa morirá, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Tiene que haber muerte del transgresor. Pero lo que ocurre en el tabernáculo es un acto de sustitución. Un inocente pierde la sangre por causa del culpable.
una víctima es ofrecida en lugar de los transgresores. Eso eran los corderitos, eso eran los holocaustos, y eso es finalmente Jesucristo en nuestro lugar. Por eso cuando hablamos de Jesucristo celebramos este glorioso intercambio que en la cruz el Hijo de Dios realizó. La ira que nosotros debíamos padecer cae sobre Jesús, el infierno mismo es derramado sobre Jesús para que nosotros podésemos ser libres. Por eso entendemos esta frase de Jesús cuando horas antes de ser entregado para ir a morir, establece este nuevo ritual, el ritual que llamamos Eucaristía o Santa Cena, donde presenta la copa y dice: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Sí? Este Dios del pacto ha elegido un pueblo que no valía nada, lo eligió por pura gracia, les ha dado una ley de santidad a la cual debían someterse, pero puesto que hay pecado en ellos, será imposible que por sus propias fuerzas se sometan de todo corazón a estas leyes y estatutos. Así es que Dios dice: bueno, yo resuelvo eso. Esa es la idea del pacto en la Biblia. Un Dios que elige por gracia, que decreta la santidad de su pueblo y que resuelve la incapacidad de su nación, la incapacidad de sus redimidos. Eso es lo que nosotros celebramos, que Dios nos ha elegido por gracia, que nos ha dado una ley perfecta y que aunque tristemente somos incapaces de cumplir esta ley, Él resuelve el problema de nuestro pecado enviando a Jesús a morir por nosotros y enviando a su Espíritu Santo para darnos un nuevo corazón para que andemos conforme a su voluntad. De eso trata la vida cristiana, de vivir en santidad, no por nuestras obras, sino por el poder de Dios actuando en nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra parte en el pacto? ¿Cuál es nuestro papel? Ahora nosotros, ¿qué nos toca hacer en el pacto? ¿O no nos toca hacer nada? ¿O no somos participantes de ninguna manera? No, sí participamos. Nosotros estamos llamados a afiliarnos al pacto. Hablamos del pacto como algo solemne, como algo formal, ¿sí? Hay gente que vive en unión libre, por ejemplo, y hay gente que se casa. ¿Cómo se marca la diferencia? Bueno, el matrimonio fue de alguna manera legitimado oficialmente ante una autoridad, ante pues un gobierno o una institución, y entonces hay una legítima celebración de ese matrimonio, ¿sí? Tú tienes un hijo, ese hijo es tuyo, pero estás llamado a reconocer tu paternidad registrándolo ante la autoridad competente, ¿sí? Hablamos de pues algo así como actos solemnes, actos legales solemnes, muy solemnes. La afiliación al pacto requiere cierta solemnización y esta fue establecida por Dios cuando Dios llama a Abraham y le hace saber que establecerá un pacto con él. Dios le dice allá en Génesis 17: mira, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros y será por señal del pacto. La circuncisión iba a ser la señal del pacto. Todo varón, dice Dios, entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero, el que no fuere de tu linaje. No está hablando Dios de un pacto racial, no está hablando Dios de un pacto solo con el que tenga linaje de Abraham, según la sangre, sino que incluso los siervos pueden ser añadidos al pacto, los hijos pueden ser añadidos al pacto. Ya después en Éxodo Dios dirá: aún el extranjero, si quiere añadirse al pacto, puede hacerlo, puede afiliarse al pacto, tendrá que circuncidarse. Ahora termina diciendo el pasaje que el varón incircunciso, vaya, quien no tenga esta señal, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Así es que Dios estableció que aquel que fuera parte del pueblo del pacto tenía que llevar sobre sí la señal del pacto, que era la circuncisión, una señal externa de las bendiciones que Dios derramaba sobre su pueblo, de este llamado especial de Dios para su pueblo. Ahora nosotros hoy no nos circuncidamos, creemos que seguimos estando en pacto con Dios, pero creemos que la venida de Cristo pues trajo ciertas adecuaciones, ciertas actualizaciones,
Y ahora no estamos llamados a circuncidarnos en la carne, y no solo los hombres llevan esta señal, sino que cada creyente en Jesucristo lleva la señal del pacto o del nuevo pacto. En Hechos 2, Pedro le dice a la primera congregación de cristianos: miren, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así es que Dios está haciendo que su pueblo llegue a un nuevo entendimiento. Si bien en el pasado la señal del pacto era la circuncisión y estaba destinada pues básicamente solo para los hombres, ahora la señal del pacto tras la venida de Jesucristo se ha tornado en el bautizo. Nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y vemos en el bautismo una continuidad de aquel acto solemne que era la circuncisión, que ahora es aplicada a hombres, a mujeres, sigue siendo aplicada a nuestros hijos, en la esperanza de que este Dios benefactor pues nos conceda ver la salvación de nuestro hogar. ¿Te acuerdas la promesa de Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es que el bautismo es la señal de esta afiliación del pacto. De ahí que todo cristiano está llamado a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Estamos llamados, sin embargo, no solo a afiliarnos al pacto, sino a conocer al Dios del pacto. Y aquí es donde hay que decirlo muy enfáticamente, porque de nada servirá tener una señal externa, de nada servirá un ritual, por más solemne que éste sea, si no perseveramos en conocer a Dios. Nosotros como padres bautizamos a nuestros hijos, pero este ritual por sí mismo no les va a salvar, no va a hacer ningún cambio en ellos, porque solo apunta a una realidad que es espiritual, a lo que esperamos que Dios haga en sus vidas, que es lavarlos del pecado y salvarlos. Ahora bien, esto depende de que ellos conozcan al Dios del pacto. La Biblia nos dice que conocer a Dios es importantísimo, allá en Jeremías 9, y ojo que Jeremías está hablando al pueblo de Israel, el pueblo que llevaba la señal del pacto. Les dice Dios: mire, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo que está diciendo Dios es: ustedes son mi pueblo, sí, pero no se alaben tanto en su fuerza ni en su riqueza, sino en conocerme. Conocer a Dios es importante, conocerle como Señor del pacto. Por esa razón, en Deuteronomio 6, después de decir en una frase este resumen de lo que Israel debía saber, que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Dios le dice a su pueblo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, pero también las repetirás a tus hijos, y tienes que hablar de ellas. Es decir, la labor de los padres era no solo circuncidar a sus hijos, sino repetirle a sus hijos todas estas palabras en el anhelo de que sus hijos conozcan al Dios del pacto. Hay un pasaje pues bastante triste en la palabra de Dios, allá en el libro de los Jueces, donde se nos dice que después de que muere toda la generación de Josué, ya había muerto la generación de Moisés, y ahora muere la primera generación de los que entraron también a la tierra prometida. Dice que se levantó una generación que no tenía conocimiento de Dios. Es triste. Esta generación que se levantó tenía la señal del pacto, tenía el tabernáculo, tenía los rituales del pacto, pero no tenía conocimiento del Dios del pacto. Y cuando no hay conocimiento, muy cercano a la doctrina, ¿te das cuenta? Cuando no hay una doctrina que no sea solo conocimiento intelectual, sino algo que de verdad ha traspasado nuestros corazones, algo que hemos creído de todo corazón, pues tristemente estaremos en problemas. De ahí que estamos llamados a conocer al Dios del pacto, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Es muy importante conocerlo. Y estamos llamados a permanecer en este pacto. Estamos hablando de fidelidad, estamos hablando de lealtad. La Biblia nos advierte una y otra vez acerca de la apostasía y el peligro que hay de apostatar, y por eso nos llama y nos anima a perseverar hasta el final. En Hebreos 8, Dios
habla de esta forma respecto a lo que ocurrió en el pasado. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Dios anticipaba que habría un nuevo pacto, pero dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Está hablando del castigo que Dios le dio a aquel pueblo rebelde y testarudo. No permanecieron en el pacto, fueron infieles, traicionaron a Dios y recibieron su merecido. Así es que nosotros estamos llamados a tomar lo que le pasó a Israel en el pasado como advertencia. Con este Dios no se juega, con este Dios no se anda a medias tintas. Este Dios no quiere un pedacito nada más de nuestro corazón o un apartado de nuestra vida. Él demanda todo nuestro ser, toda nuestra obediencia, toda nuestra lealtad, toda nuestra adoración. El pacto demanda que el pueblo se someta a su Señor y tenemos que hacerlo en lealtad y en fidelidad. Jugar a la infidelidad, caer en el pecado de traicionar a Dios es un asunto muy grave. Dios no lo va a tolerar. Así es que cuando hablamos entonces de nuestro papel en el pacto, hablamos de que estamos llamados a afiliarnos a este pacto, a entender que es un honor estar con este Señor, y entonces ahora nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, reconociéndole como nuestro Rey, nuestro Señor, y anhelando crecer en conocimiento de Él, de su gracia, de su poder, de su majestad, de su supremacía. Y en este conocimiento somos transformados, somos moldeados, somos santificados, y debemos permanecer, por lo tanto, en lealtad a este Señor, en una búsqueda constante de su gracia, de su cercanía con nosotros, en verdadera devoción. De esto se trata entonces el pacto. Recapitulemos un poquito para ver si estas cosas quedan un poco más claras. Hablamos de un alto honor. Ser parte del pueblo del pacto de nuestro Dios es un alto honor. Cualquier otra afiliación en esta tierra, bueno, por más socialité que sea, por más honorable que sea, es nada comparado con el hecho de ser miembro del pueblo de Dios. Es un alto honor. El cristianismo es una religión. No tenga miedo de decirlo, no tenga miedo de decir la palabra religión. Del cristianismo, de hecho, el cristianismo es la única religión verdadera. Cualquier otra religión, perdón si alguien de otra religión está viendo esto, pero cualquier otra religión no es verdadera. No es una religión que le pueda salvar. Estamos hablando de una religión donde Dios es el gran benefactor y la iglesia son los beneficiarios. Nunca Dios nos necesita, nunca Dios está en deuda con nosotros, nunca Dios está a merced de nuestra voluntad. Somos nosotros los que lo necesitamos, somos nosotros los que estamos en gran deuda con Él, pero Él no demanda que le paguemos porque nunca va a verse como beneficiario de nosotros. Es siempre benefactor, siempre dando, siempre haciendo nuevas sus misericordias, siempre otorgando salvación a su pueblo. Este es el Dios del cual estamos hablando. Es un gran honor estar en relación de pacto con nuestro Señor. Algo más que hay que decir es que este Señor es el Dios que nos bendice al habernos elegido por gracia, ¿sí? No porque fuésemos la gran cosa, no porque tuviésemos gran potencial, sino porque Él es grande en misericordia y ha decretado leyes de santidad perfectas. Los mandamientos de Dios son perfectos. Lee todo el Salmo 119, que es un cántico de exaltación a Dios por lo perfecto de su ley. La ley del Señor es perfecta, es deseable más que la miel. El problema no es la ley de Dios, sino nuestro corazón testarudo, perverso. Pero este Señor resuelve ese problema, dándonos un nuevo corazón y limpieza por medio de su Espíritu Santo, que es la promesa del nuevo pacto. Este pueblo, nosotros, la iglesia, los creyentes en Jesucristo,
Estamos llamados a recibir este sello para bendición, este sello en nombre de Jesucristo. Por eso nos bautizamos, por eso afirmamos nuestra fe en Él, pero estamos llamados a vivir en conocimiento de nuestro Señor, estamos llamados a crecer en conocerle. Por eso la importancia de leer las Escrituras y escuchar su palabra y ser no solo oidores sino hacedores, porque estamos llamados a permanecer en fidelidad al pacto de nuestro Dios. De allí que cuando hablamos del pacto no hablamos de un tema periférico ni de un asunto secundario, estamos hablando de un fundamento para la iglesia. La iglesia es el pueblo de los beneficiarios que está en una relación bienaventurada con Dios. Es un alto honor ser parte del pueblo de Dios. Si tú eres un cristiano, espero que crezcas en este entendimiento y verte cada día como afortunadísimo de ser parte del pueblo de Dios. Que te acuerdes del día de tu bautizo, si es que fuiste bautizado en tu edad adulta, y sepas que fuiste muy afortunado de recibir este sello y que estás llamado a crecer en conocer a tu Señor y permanecer en su reino, en obediencia y devoción. Y si fuiste bautizado de pequeño, que sepas cuán afortunado eres de que tus padres estaban conscientes de que tu gran necesidad, antes de ser la alimentación, antes de ser la educación, antes de ser las vacunas, tu gran necesidad era la de un gran Salvador. Y este gran Salvador te ha sido dado en Jesucristo. Es afortunado el pueblo que tiene a Dios como su Señor del pacto. Te invito a que nos visites en nuestro canal. Rápidamente voy a decir el comercial. Estamos haciendo nuestro podcast en Spotify, o si no tienes cuenta en Spotify, nos encuentras en Google Podcast como Una Vida Reformada, así sin espacios, Una Vida Reformada todo junto, y esperamos que pues los contenidos sean de utilidad y de edificación para tu vida. Cierro con lo que dice el Salmo 33:12 y que lo ratifica Pedro en sus cartas. Es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Pedro dirá que somos una nación santa, un real sacerdocio, para anunciar las virtudes, la grandeza, la majestad, la soberanía, la supremacía de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vaya que somos afortunados, que Dios nos sacó de las tinieblas, de la perdición, del pecado, a su luz admirable. Este Dios merece ser alabado, este Dios merece ser celebrado, merece toda nuestra admiración, pero también toda nuestra devoción en sometimiento y en piedad. De eso se trata la vida cristiana, de vivir ante nuestro gran Señor del pacto en gratitud, en devoción y en adoración, en espíritu y en verdad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga a su iglesia, que el Señor nos guarde en su gracia y en su pacto.